Bueno, pues buenos días a los que quedáis ahora en esta mesa. La primera era la introductoria y, por lo tanto, la introductoria esta es la que importa, porque esta es la que vamos a contar cómo lo hemos conseguido y qué retos tenemos y para hacer 20 años de experiencia de lucha contra la pobreza en APN y 20 años incumpliendo los horarios en los seminarios y eventos que organizamos. Hay cosas que yo creo que forman parte del patrimonio de la entidad. Así que, bueno, voy a presentaros, sin más, a las personas que están hoy con nosotros, a mis maestras, a varias de mis maestras y maestros que tengo hoy aquí para que hagamos la pregunta. Iba a hacer una presentación mucho más breve de la que tengo, pero yo creo que algo que hemos aprendido en estos años y en estos 20 años, las personas que están aquí son tercer sector y como tercer sector algo que hemos reconocido, hemos avanzado, pero nos queda mucho para el reconocimiento como sector y vernos como lo que somos, un sector industrial potente e absolutamente imprescindible en la prestación y en la defensa de los derechos sociales y del sistema de servicios sociales. Por lo tanto, bueno, pues creo que es importante por eso y también por un enfoque también evidente que yo creo que hemos mejorado, aunque nos queda mucho, de género. Reconocer el esfuerzo y el trabajo y cómo se construye sector también desde un enfoque de género. Por lo tanto, bueno, os paso, empezando por allí, os presento a José Fernández, que es técnico en APN Castilla-La Mancha, pero aparte de ha sido embajador de diálogo estructurado del Consejo de la Juventud y actualmente, aparte de ser inspirador y uno de los expertos en el grupo de participación de APN Castilla-La Mancha, bueno, pues ahora es su coordinador, entre otras muchas cosas. Es decir, José es un experto en comunicación, en luchar contra antes la llamábamos burocracia, de estos 20 años de encuentros de participación le llamamos violencia administrativa. Bueno, pues es uno de los que estuvo en ese entano y no dejo de dejar de pensar que hasta es emprendedor y se ha creado ahora su propia empresa para burocracia cero, poco significativa como es para aquellas personas que no tienen posibilidad de acceder a recursos para combatir la burocracia, bueno, pues prestar también un servicio en ese sentido. Así que gracias, José. Luego tengo a Chus Martínez, a María Jesús Martínez, que fue vocal de APN España, pero que bueno, viene de su trabajo, desde luego, en APN Aragón, pero viene de todo un esfuerzo y trabajo como trabajadora social, con tercera edad, con minorías étnicas, directora de un centro de parálisis cerebral, y luego empezó a trabajar en la Fundación Cruz Blanca en Zaragoza, realizando tareas de RSC, de empleo, y actualmente ejerce como responsable del mismo. Luego Sally Guntín, que es mi... Va a ser breve la presentación, voy a intentar que sea breve, pero es si el consejero de Hacienda de la Xunta de Galicia mira para otro lado y me mira con cara de terror cuando me ve porque le vamos a reclamar los fondos europeos o estar presentes en los comités del Fondo de Seguimiento del FSE, del FEDER, del FEADER, yo siempre me acuerdo a continuación de la que me enseñó a hacer eso, es doña Sally Guntín, la que gracias a ella, bueno, pues desde luego en Galicia le tenemos muchísimo que agradecer en cómo empezamos a estar en los fondos europeos. Sally, y con eso ya llegaría y podría acabar la presentación, pero es psicóloga por la Universidad Complutense de Madrid y ha trabajado sobre todo en temas del Fondo Social Europeo como asistencia técnica en el Ministerio de Trabajo y en la Administración Pública, pero después su trabajo ha estado siempre vinculado al tercer sector, desde luego en la Fundación CEPAIN, como voluntaria y como miembro del patronato en Fundación Secretariado Gitano y como nuestra vicepresidenta muchos años y ahora sigue, bueno, pues trabajando como voluntaria es la expresión, porque sigue trabajando, bueno, como coordinador del Grupo de Fondos Europeos de APN España, vicepresidenta del patronato de la Fundación CEPAIN, secretaria del patronato de la Fundación Secretariado Gitano y esto que me ha sorprendido, vicepresidenta del Club Senior de Extremadura. Es que me parece maravilloso. Y finalmente, la que tuvo el error de contratarme, doña Isabel Allende, mi también maestra, bueno, y directora de APN en 2009-2016, bueno, con la persona desde la que montó gran parte de las cosas de las que estamos hablando y que hemos conseguido, y que tomó su decisión de trabajar, una respuesta que yo realmente admiro, de trabajar con personas refugiadas en Caras en Londres, y ahora a su vuelta fundó Global Equitas, un gabinete de formación, investigación y consultoría en materia de diversidad, igualdad e inclusión entre San Sebastián, entre Donosti y Madrid.
Yo pensaba que eras solo de empresariales, pero mira, descubro que eres licenciada en empresariales, educadora social y cuenta con un máster en antropología social y cultural y en inmigración e interculturalidad. Por eso creo que es importante leer y reconocernos que esto es el tercer sector, de estos mimbres, por eso, para sentirnos orgullosos de lo que hacemos. Así que, bueno, empezamos. Vamos a intentar ser muy breves en las respuestas, por sentido y porque además aquí hay opiniones que después sí que creo que van a ser muy útiles para que también nos digáis vuestra iniciativa, vuestras ideas. Así que yo la primera pregunta muy breve que os haría sería, bueno, pues una primera pregunta total. ¿Qué logros creéis que hemos conseguido en estos 20 años de defensa de derechos sociales en la red? Empezamos contigo, José, si quieres. Bueno, yo creo que el primer logro serían los encuentros de participación. O sea, los encuentros de participación para mí es uno de los logros más importantes por varias cosas. No solo porque las personas se sienten escuchadas, sino porque esas personas al final también, esos días que están en ese seminario, se distraen, se olvidan un poco de sus problemas que tienen, crean comunidad, ves que otras personas tienen esos problemas, no están solas. Y luego toda esta parte que se hace de incidencia política, por supuesto es mejorable. Yo creo que en la parte de incidencia política sí que tenemos que contar más con esas personas con experiencia en pobreza y hacerles partícipe de esa parte de incidencia. Pero yo creo que el mayor logro de APN es la participación, sin duda, para mí, es la participación, aparte de la visibilidad y de todas las entidades que se están uniendo a esta red. Yo lo resumiría así. Gracias. Chus. Bueno, yo antes de contestar, yo también quiero dar las gracias. Aquí las da todo el mundo. Después de tantísimos años de una experiencia inolvidable, intensa, en la que tuve la oportunidad de conocer a muchísimas personas que están aquí, que es una alegría tremenda volverlas a ver, y a otras muchas que por circunstancias ya no están, y en la que además tuve un acompañamiento tremendo porque a la vez, perdonar, yo digo siempre Red Española, no EAPN, como buena aragonesa, de montar a la vez todo ese acompañamiento para montar a la vez la red aragonesa, en la experiencia en la que me sentí súper protegida y sobre todo importante, súper querida. Entonces, volver aquí y veros es para mí emocionante, del todo. Tú casi has llorado y yo estoy ahí, ¿vale? Bueno, dicho esto, y a pesar de que la clase política se haya marchado ya, qué lástima y qué pena, uno de los logros, trabajar la prevención. Digo porque tampoco se ha nombrado a lo largo de la mesa, yo lo he echado, y yo no solo yo, sino más personas lo hemos echado de menos. Prevención en todo aquello que hacemos o que intentamos hacer y que creo que luego desarrollaremos. No repito, porque ya lo ha comentado él, los encuentros de participación, algo inolvidable y además algo genuino y bueno, no sé, yo creo que es la buena práctica por excelencia y, por supuesto, concentrar a todo el territorio nacional, que eso no fue baladí en las primeras reuniones, en las que luego iremos viendo, ¿no? En otras preguntas nos juntábamos, no solo personas y caracteres, ideologías e idiosincrasias diferentes, porque al fin y al cabo vamos personas a las cosas, ¿no? Sino también territorios que tenían situaciones que no tenían nada que ver entre unos y otros. Y sobre todo el respeto y la consideración que se llevó en ese proceso de recreación, que yo no me acordaba de que ya existía, es verdad. Y nada, gracias sobre todo. Gracias, Chus. Sally. Sí, bueno, muy buenos días a todos. Y yo también agradezco de todo corazón la invitación, ¿no? A esta que considero, la verdad es que considero mi casa, pero bueno, pues siempre es un gusto que quizá me veis demasiado, pero para mí es un placer estar hoy aquí. Estoy un poco nerviosa, fíjate que alguno dice, oh, tú, no, pero estoy un poco nerviosa hoy por la responsabilidad en este día tan importante de nuestro cumpleaños. Ya se han dicho muchas cosas esta mañana y no sé, si te parece bien, nos parece a todos que recordemos que estamos en una red europea. La red europea que viene de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, que se creó en el año 1990 por el presidente tan añorado, fallecido recientemente, Jacques Delors.
De ahí emanan muchas de nuestras actividades y muchas de nuestras... Y no podemos olvidar, ¿no? Y claro, yo ya, no sé si yo, personas de mi edad, tendemos un poco a ver el pasado, sin caer en la anécdota, pero tenemos que ser conscientes, todos y todas las que estamos aquí, que desde el Tratado de Roma y hasta 1975 la pobreza no existe en la Unión Europea. Claro, por supuesto, era una unión económica, lo social casi no. Pero es que hasta el año 1975 no había ni siquiera estadísticas. ¿Cuántas personas pobres? En Lisboa hubo algunas personas, la Comunidad de Lisboa, que bueno, es patente que hay pobres, que tenemos pobres, no sabemos cuántos, ni cómo, ni qué significa pobreza, ni estaba definida. Y ahí creo que humildemente, nunca sola, me gusta también decir que desde EAPN Europa se ha trabajado en alianzas, ahí estaba anteriormente también creándose Caritas Europa, Seguro Cruz Roja, otras entidades que hay, no solamente... Pero fue un empuje realmente desde el primer momento, pues para crear definir qué es la pobreza, decirlo en términos cuantitativos y cualitativos, y yo creo desde dos enfoques que han sido, por un lado, el rigor intelectual. No estoy hablando de buenas intenciones, también había militancia y había corazón en todo lo que se hacía, pero con rigor. Y ahí está el acervo documental de la red, que quizá está escondido, pero realmente ha habido una estrategia continuada. Desde ese día en que Delors, no tampoco por una ocurrencia, córtame cuando veas que la intervención es larga, sino porque recordemos que el primer intento de tratar la pobreza fueron aquellos programas de pobreza que nosotros llegamos muy tarde porque acabaron 84, 85, no tengo aquí las fechas, nosotros ingresamos en el 86, hubo unos pequeños programas de pobreza, pero al terminar aquellos hubo algunos países, no hace falta nombrarlos porque casi todos los tenemos en la cabeza, que tenían la visión de que la pobreza era una cuestión de los Estados miembros y que como Unión Europea no teníamos nada que hacer. Entonces es cuando se le ocurre a Delors, pero tengo que decir que era un enfoque de toda la Comisión, una preocupación que había en Bruselas. Creemos una organización que sea interlocutor, que sepamos realmente, que pueda ser un compañero de viaje desde otra visión para conocer y sobre todo para poder intervenir en la pobreza. Y bueno, es que claro, me vienen muchas ideas que no sé si es necesario. Ya las vamos siguiendo, ahora ya vamos a... Bueno, pues yo también quiero dar las gracias a la EAPN por haberme invitado a estar hoy aquí en esta celebración de los 20 años. Estoy encantada después de haber estado 7 años fuera y de ver a tanta gente a la que quiero y con la que he compartido tanto. Para mí uno de los retos fundamentales de la EAPN, uno de los logros fundamentales de la EAPN es la constitución de la EAPN en sí. El hecho de tener una sociedad, un tercer sector, unas organizaciones sociales estructuradas, trabajando conjuntamente y poder ser interlocutor tanto de la administración pública a nivel estatal, de los gobiernos, como de los gobiernos autonómicos. El poder dar voz a las entidades, incluso aunque sean entidades muy pequeñitas en los territorios, que de otra manera no tendrían la posibilidad de aportar sus ideas para lograr lo que vamos logrando poco a poco conjuntamente. A lo largo de estos 20 años ha habido muchísimos procesos sociales en España y la EAPN siempre ha estado ahí aportando sus ideas, sus propuestas, aunando voluntades, esfuerzos, trabajando conjuntamente para lograrlos. Desde la desigualdad de género, la EAPN ha estado ahí trabajando en el Consejo Estatal de ONGs, en el grupo de trabajo, impulsado por la Federación de Mujeres Progresistas. Cuando hemos hablado de la diversidad cultural que ha llegado
antes ya la teníamos porque España está compuesta por diferentes culturas, entre ellas también está la gitana, pero al llegar también personas inmigrantes se ha hecho mucho más diversa nuestra sociedad, y la EAPN también ha estado ahí trabajando la ley de extranjería, apoyando y siendo también un amplificador de la voz de las redes de las entidades que trabajan por ello en la EAPN, desde CEAR, ACCEN, Fundación CEPAIN, MPDL, Red Acoge. Cuando hemos trabajado sobre el envejecimiento de la población, también está en la mesa, la mesa estatal por las personas mayores. Cuando hablamos de pobreza energética, cuando hablamos de la crisis de la vivienda, todavía recuerdo el grupo de trabajo en el que lideraba Provivienda o que lideraba hoy Hogar Sí, antiguamente Fundación RAIS. Todas estos logros, estas aportaciones, unas veces nos han hecho más caso, otras veces nos han hecho menos, dependiendo de los gobiernos y las circunstancias de cada momento, pero aunar todos esos intereses y poner el marco de trabajo para poder trabajar y aportar, creo que esos han sido los logros fundamentales de la red. Gracias, Isabel. Bueno, pues ahora os voy haciendo preguntas, contestar quienes queráis y contestar los 4 perfectamente, si contestáis uno en tal, y si vamos pasando, yo creo, habéis hablado de respeto, yo creo que es importante poner en valor esta palabra, que creo que nos define como red a nivel estatal y en la gran mayoría de las redes autonómicas. Habéis hablado de participación, habéis hablado de rigor, pero a la hora de ser reconocida EAPN como un modelo de democracia o de participación, ¿qué creéis qué valor nos diferencia como red, o que hemos conseguido que como red se nos distinga por este valor? Bueno, aunque yo creo que ya lo han dicho varios compañeros, al final las técnicas que usamos para participación, o sea, tener unos grupos de trabajo, de participación con personas con experiencia en pobreza en cada comunidad autónoma, y que ésta con su voz sean los altavoces, digamos, de esas propuestas que hacen ellos y de esas problemáticas que detectan, y que a su vez esto vaya a nivel nacional y de nivel nacional vaya a nivel europeo. Y como ha dicho las compañeras, juntar a todas las personas en un sitio a nivel nacional, a todos esos grupos de participación y gente que no son de los grupos de participación. O sea, yo creo que eso habla por sí solo. También recordar, en Castilla-La Mancha hemos acogido el encuentro de participación este último año, en el Castillo de San Servando, que es un albergue juvenil, y es donde se refundó hace 20 años EAPN España. O sea, ha coincidido todo así un poquito. O sea, es una alegría para nosotros haber acogido este seminario de participación. Bueno, paso a la compañera. Bueno, casi que sería repetir un poco, pero principalmente aparte de la horizontalidad en la relación, de la forma de utilizar la comunicación, a lo mejor la postura o el trato, el buen trato, ¿no?, entre nosotros como valor. No solo juntarnos a todas tan diferentes, tan diversos, no por el tema territorial, sino además por la idiosincrasia sectorial y por el tamaño. No sé, es como saltar y utilizar la diferencia para tener posibilidades de mucho más. No partir, ¿no?, como hemos escuchado en algún momento, de la diferencia para llegar al enfrentamiento, sino todo lo contrario. Y además desde una postura de escucha, de cercanía, desde una postura humana, bueno, que en nuestro caso tampoco podría ser de otra manera, y desde el respeto, ¿no?, yo creo. Fíjate, aquí hay una expresión que nos dicen muchas veces entidades contentas, que se sorprende, de que hay 2 expresiones que vengan a APN. Una, aquí se viene a preguntar qué hay de lo nuestro y no qué hay de lo mío. Y la otra es saber qué nos une y no qué nos separa. Yo creo que es un factor... Eso es un valor. Además, yo creo que es un valor que otros sectores, perdonad que me he quedado un poco antes así, deberían de asumir también. Vale. Bueno, pues ahora que dices tú que hay de lo nuestro y no qué hay de lo mío, era algo que yo iba a referirme más tarde, pero bueno, voy a aprovechar esa
frase, porque yo he tenido la suerte, bueno, quiero decir que en la red no participamos nunca a nivel nadie personal, no hay personas físicas, por tanto tengo que agradecer aquí bueno, la confianza que me dieron las dos entidades con las que sigo muy vinculadas, en primer momento CEPAIN y luego Fundación Secretariado Gitano, y al mismo tiempo la confianza que me dio los compañeros de la Comisión Permanente para poder participar también en EAPN Europa, y tengo esa doble visión. Y yo es que esto lo he pensado mucho, no lo estoy improvisando. ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa en la red? Porque a veces, fíjate, estoy mirando a alguien que es el presidente, a Luciano, entre las cosas que podríamos mejorar, que había una pregunta, estaba pensando yo mejorar el voluntariado. Pero es que yo estoy pensando que esta es una red de voluntariado. Y yo, como he estado mucho tiempo, pues por A por B, antes de ser vicepresidenta en varias comisiones permanentes, creo que el objetivo de la red, la lucha contra la pobreza, contra la exclusión, es lo que une a los que hemos participado en la red. ¿Qué pasa para que durante 20 años personas que tenéis vuestro trabajo, puede ser tú, pero puede ser una presidenta de una red que casi es más grande que la EAPN España, se desplace a Madrid y asuma responsabilidades importantes, de tesorería, de secretaría, y dices, uy, esto ha pasado en esta comisión permanente, pero ay, se va fulano, se va mengano, se va Gema de secretaria, ¿qué va a pasar ahora? No sé qué pasa, pero en cuanto... estoy hablando muy de estar por casa, pero esto es lo que siento y lo que creo que es verdad, y hay aquí muchas compañeras que lo pueden decir. Al sentarse en la primera comisión permanente surge una empatía, un interés por ese objetivo común que nos olvidamos, que luego eso tiene sus más y sus menos, que también voy a entrar en ello, de lo nuestro para el objetivo común. Y esto se ha venido dando desde años y se viene dando a todos los niveles, ¿no? ¿Qué pasa para que una entidad estatal importante permita que sus mejores cuadros, que es un director, una directora de una comunidad autónoma con un montón de trabajo, forme parte y sea vicepresidenta de esta red? ¿Qué pasa? Porque esto no es de una vez ni de dos. Yo tengo... Claro, es que anécdotas no puedo contar porque entonces esto me vas a matar. Pero yo recuerdo un comité ejecutivo en el que estuvo un titular enfermo en el comité ejecutivo y vino el suplente, ¿no?, de una organización muy grande, da igual, grande, discapacidad, da lo mismo. Entonces, cuando se levantó, dijo, oye, ¿qué pasa aquí? Yo no quiero ser suplente, yo voy a seguir viniendo. Está mirándome Susana, de Cruz Roja. Entonces, esto no me lo puedo explicar. O sea, no creáis que hablo solo desde el corazón o desde, se dice ahora, desde la tripa. Ha surgido. Yo creo porque lo merece realmente el objetivo que tenemos, por los valores que, bueno, por todos estamos en la misma organización, en el mismo sector, y nos ha atrapado el ser generosos, el poner... No solo ser generosos, creo que hay que poner en valor el trabajo que se ha hecho en esta entidad, esas guías didácticas, esas metodologías. También, no es que decimos participación de las personas que sufren o han consumido problemas, es que realmente tenemos guías, tenemos metodologías que nos han llevado mucho tiempo. Bueno, sigo después porque quiero hacer también alusión a otras cosas. Claro. Bueno, pues para abundar un poco más en lo que han dicho anteriormente, decir que la sociedad civil organizada en España es la envidia de la mayoría de las sociedades civiles de los países europeos. Conozco la de Irlanda, la del Reino Unido y la de Francia por haber vivido en los tres países y luego por haber trabajado en la EAPN y haberme relacionado con otras EAPNs. Ninguna EAPN está tan bien estructurada y abarca tantísima gente y tantísimas organizaciones en los países. Y ya no voy a hablar solamente de la EAPN, sino también de la PTS, ¿vale? El sector que tenemos organizado y el sector al que la EAPN fue también fundadora de la
de la PTS y dio cuerpo a que hubiera también PTS en las diferentes comunidades autónomas, eso no lo tiene nadie. Porque trabajamos mucho, porque tenemos unos valores, porque también se nos ayudó en un momento determinado, ¿no? Siempre se dice si salió de arriba o abajo, me da igual de dónde surgiera, el caso es que estamos y da, como he dicho antes, voz a todas las entidades de España, da igual que sean pequeñitas, que pueden aportar en las comunidades autónomas, que sean grandes. Todo lo que viene de las comunidades autónomas llega al gobierno estatal porque hay grupos de trabajo. La EAPN proporciona espacios de trabajo para que todo el mundo pueda aportar. Y luego, por supuesto, la participación de las personas que experimentan pobreza, como has dicho antes. Es necesario que trabajemos con ellas y, de hecho, la EAPN trabaja con ellas, no solamente para ellas. Es altavoz, no es portavoz. Pero también dicho esto, pienso que deberíamos hacerlo que las entidades que pertenecen a la EAPN también trabajen un poquito más la participación, porque por lo que estoy viendo no se trabaja suficientemente más allá de la participación funcional, ¿vale? Esto lo dejo ahí para que lo vayamos pensando y lo aprobamos también en las entidades sociales. Sí, y en este sentido, es decir, un valor y también como reto, es decir, como forma de participación, que lo hicimos bastantes años, también es, antes comentaba la anterior ministra, la abstención en barrios vulnerables y de ese trabajo también de fomentar el voto, el derecho al voto, de reconocer, de hablar de inmigrantes. A mí me encantó ayer ver en el Comité Ejecutivo que nos presentan ya un folleto sobre las elecciones europeas de junio. Bueno, tu voto, bueno, para recomendar el voto, tanto. Yo creo que eso también es un factor como reto también, pero también como reconocimiento. ¿Qué rol creéis que debe, en la incidencia política que hemos hecho o que debemos hacer en los próximos años, ¿no? Con los grupos de interés, con sociedad, ciudadanía? ¿Cómo creéis que nos debemos comportar o que debemos incidir más en los próximos años si lo hemos hecho ya? Bueno, en este punto yo lo que diría es que se escuche más a las personas con experiencia en pobreza, se incluya en la agenda política a estas personas, que sean ellas y ellos también los que vayan a las reuniones y se les forme para estas reuniones, por supuesto, no que lleguen ahí de rebote. Y yo creo que la EAPN tiene que tener una posición un poquito más dura. Creo que EAPN es un poco blanda en algunas cosas. Entre ellas, el ingreso mínimo vital. Creo que en el ingreso mínimo vital está muy bien, es una medida que todos hemos aplaudido, que se ha hablado aquí mucho, pero hay una violencia administrativa brutal en el ingreso mínimo vital. O sea, pasan los 6 meses, no se contesta a las personas, silencio administrativo, ¿vale? Que esto lo hemos escuchado muchas veces. Y esas personas, ¿qué pasa con esas personas? Se resuelve después de 8 o 9 meses y están en vilo. O sea, creo que sí que es verdad que en EAPN hemos hecho mucho trabajo de incidencia. Ha costado mucho entrar en ciertos organismos, como puede ser la parte tributaria fiscal, ¿vale? Que era muy importante, pero tenemos que ser un poquito más duros en algunas medidas, que sí que puede haber cambios más rápidamente, ¿vale? Como puede ser esta del ingreso mínimo vital, y que no pierda esa esencia que tenía el ingreso mínimo vital en un principio. Bueno, yo aunque estoy un poco desactualizada en los últimos años, ¿no? Me he perdido cosas, evidentemente. Veo que se ha avanzado muchísimo en cuanto a incidencia política. Muchísimo, muchísimo. Y no ha sido fácil. Y por lo que estamos viendo, además, no es que no haya sido fácil, sino que sigue no siendo fácil e incluso a veces más difícil. No sé si duro o blando, pero quizás yo echo de menos firmeza, y no solamente en cuanto a incidencia política y redistribución de recursos, sino en cuanto a hacer ver que las soluciones o las medidas, como hemos estado escuchando, no se toman única y exclusivamente a nivel económico. Pobreza y exclusión social, o pobreza y vulnerabilidad, como lo queremos llamar, no solamente es carencia de recursos, que también, ¿vale? Tenemos muchas cosas detrás que no lo sé, lo desconozco, no voy a aventurarme a ser tan atrevida en decir que se están trabajando, no, porque supongo que sí, seguro que sí, que son los mimbres preventivos de esa pobreza y esa vulnerabilidad. Y creo que aparte de lo que se ha estado haciendo, a lo mejor tener un impulso ahí
en la parte de prevención, en la parte de, como decía él, ser escuchados desde la experiencia, que no es poca, para no solamente paliar y hacer incidencia política en lo que ya prácticamente a veces viene hecho, sino que podamos fomentar o facilitar cosas nuevas que no son nuevas, además que son bastante antiguas, pero pues por las razones que sé y por las dificultades no ha sido posible aplicarlas de esa forma. No digo que sea fácil, y quien estáis tenéis una responsabilidad ahí tremenda, más con el momento que se está viviendo. Volviendo a EAP en Europa, porque después sabemos que las políticas europeas después repercuten muchísimo, ¿no? Y tienen mucha importancia. Yo creo que un papel que ha hecho muy importante, el rol que ha desarrollado EAP en Europa, es siempre la reflexión, el análisis, no sé si es demasiado decir, que se ha anticipado. Se ha anticipado incluso a políticas, bueno, esto es muy fuerte, a políticas incluso comunitarias o a políticas de la Comisión. Desde luego, en el día a día se trabaja sobre los primeros borradores de todas las estrategias, ¿no? Sea la Estrategia Europa 2020, en la que teníamos tantas esperanzas y que después por la crisis realmente los indicadores, por primera vez había indicadores y de seguimiento de la pobreza no se pudieron alcanzar, pero ahí está y tiene que estar la EAPN desde la concepción primera, con una observación de la realidad, por ese contacto que tiene con las personas, siendo la persona clave y la defensa de la dignidad humana. Yo recuerdo, y vosotros también, ahora que hablamos de la pobreza energética, ¿cuántos años hace? A mí me impactó, yo creo que casi todo el mundo, que la EAPN sacó aquel documento y que al final decía elegir entre comer y calentarse. ¿Cuántos años hace eso? Realmente no ahora con la última crisis. Tenemos que adelantarnos. Eso hace, por ejemplo, EAPN y nosotros nos vemos beneficiados cuando enseguida, que ahora va a empezar enseguida, cada uno tiene un tema, los periodos de programación, los marcos financieros plurianuales, el primer borrador para ver cómo puede incidir. Y recuerdo el papel fundamental que hubo, creo que en el 7-13, para lograr el 20% para dedicado a la pobreza, que lo hizo en red, con Cáritas Europa, con el Lobby Europeo de Mujeres, con la plataforma social. Hay que no ir a apagar el fuego, sino realmente ahora mismo tenemos el poner en marcha la Ley de Servicios Sociales, la Ley de Vivienda, ya lo hacemos, analizar con estudios una incidencia realmente que esté argumentada y cercana. Porque hay que hacer las dos cosas. Recordemos esa incidencia que se hace directa cada vez que se reúne el Consejo, los jefes de Estado y de Gobierno, en el que directamente hay una carta con los temas más acuciantes, ¿no? Y que esa carta nos la pasan para que también nuestros primeros ministros lo tengan. Esas comparecencias en el Parlamento Europeo, los encuentros de participación son en el Parlamento Europeo, no va el presidente o el director, son las personas afectadas. Tenemos la reunión en el Parlamento Europeo. Como decía María Luisa, hemos estado, yo creo que José estaba en el despacho de María Luisa Carceño como ministra, una persona acompañando, pero realmente la interlocución la llevaban las personas que estaban en el Congreso de Participación. Eso es. Vale. Pues yo creo que una de las cosas que tiene que hacer EAPN es hacer mayor incidencia tanto a nivel político como a nivel de las propias entidades sociales, como a nivel de empresas, como a nivel de ciudadanía, en que tenemos que gestionar la diversidad, tenemos que conseguir la igualdad y la inclusión desde la diversidad. Vivimos en una sociedad diversa y las entidades tienen que aplicar cuando trabajan tanto en sus equipos como cuando trabajan con las personas con las que trabajan, tienen que aplicar un enfoque diferencial y un enfoque de equidad. La sociedad es diversa, las diferencias son maravillosas, pero las diferencias, si no se trabajan bien, pueden llegar a la desigualdad. Y esta desigualdad hace que las personas no estén discriminadas en el ámbito de la vivienda, estén discriminadas en el ámbito laboral. Estar discriminadas en todos esos aspectos hace que no consigan un trabajo digno y que no consigan salir muchas veces de la pobreza.
Las sociedades son patriarcales, son heteronormativas, son etnocéntricas y las personas, las mujeres, las personas de culturas distintas, las personas gitanas, las personas inmigrantes, las personas mayores, las personas LGTBQ, las personas, toda persona que no se conforme a la norma hegemónica, están discriminadas. La diferencia es buena, pero la jerarquización de esas diferencias hacen que las personas se encuentren no solamente que sean las otras las que no nos importan, sino que están minorizadas. Las personas no son vulnerables, están vulnerabilizadas y están vulnerabilizadas porque la estructura social en la que vivimos vulnerabiliza. Por lo tanto, trabajar con las personas desde la diferencia, con equidad, para la igualdad y la inclusión es fundamental. Porque si no, al final tenemos una bañera llena de personas que, por un lado, estamos aplicando políticas económicas y fiscales que, por supuesto, son la base, pero estamos intentando sacar a muchas personas que salgan por el desagüe de la bañera, ¿vale? Pero con el grifo abierto siguen cayendo personas y personas y personas porque no tienen las mismas oportunidades que tenemos o que tienen los hombres blancos, heterosexuales y demás. Bueno, ya sabes. Por lo tanto, apostemos. La EAPN, yo recuerdo, cuando estaba de directora, se creó un grupo de trabajo para trabajar todo el tema de la diversidad. Sé que ahora mismo está empezando o retomando o trabajando en ello, pero que no quede en la intención, sino que se trabaje de verdad. Gracias. Gracias, Isabel. Además, es uno de los factores que yo creo también como rol y como factor de reconocimiento, cómo hemos incidido en el lenguaje. Desde luego ya de palabras desde burocracia, no le llaman burocracia, sino violencia administrativa, que tardó 6, 7 años desde que empezaban en los encuentros de participación a hablarlo hasta que ya ahora parece habitual hablarlo en comités ejecutivos y tal, pero eso es un mérito, hablar de la lotería social y hablar ahora de personas vulnerabilizadas. Presentamos el martes un manual sobre incidencias sobre inclusión sociolaboral y justamente se habla de esto, personas vulnerabilizadas, es decir, la importancia del lenguaje, las campañas de contraprofobia que también vinieron del encuentro, también es un papel de cómo trabajarlo, con lo cual yo creo que eso es también positivo. ¿Puedo dejar solo una cosita? Breve. Perdona, porque una cosa. No es ninguna casualidad que las personas inmigrantes, las personas gitanas, las mujeres, las personas mayores tengamos mayor tasas de pobreza y mayor riesgo. Simplemente no es casualidad, eso es la estructura. Y una pregunta, uno de los que siempre se nos reconoce como red es que EAPN es la red que más se parece al Estado autonómico, la red que más se parece quizá a la Unión Europea en el conjunto, pero a nivel estatal, el nivel de implicación entre redes territoriales y a nivel estatal, bueno, yo creo que explica hasta ahora muchos de los factores de cohesión, de entender que este es un país, este es un Estado autonómico casi federal y que, por tanto, las organizaciones se organizan a nivel territorial. Eso es uno de los factores de éxito. ¿Cómo creéis que esto debe evolucionar en el futuro? Es decir, ¿cómo deben ser las prioridades para relacionarse con los territorios? Especialmente ahora donde no conviene ocultarlo, es decir, lo que ha provocado fondos Next Generation ha creado tensiones bastante entre federaciones estatales, entre organizaciones de base, bueno, ha creado quejas bastante de centralismo, bueno, un momento que en principio en APN apenas hemos vivido, algo sí, pero apenas hemos vivido, pero que también hay que analizar. Entonces, ¿cómo creéis que debe afrontarse en el futuro la relación entre EAPN y cómo seguir, bueno, favoreciendo este enfoque territorial? Yo creo que, bueno, lo que se está haciendo bien ahora es tener esa horizontabilidad, digamos, con las redes. O sea, cualquier cosa que se hace en ese territorio se consulta a la red y esta red pues consulta a sus entidades. Eso es muy importante porque esto no es fácil, no siempre es tan sencillo. Y yo iría más allá, o sea, yo creo que hay que crear más canales de comunicación, juntarnos más las entidades, escucharnos entre entidades, porque muchas veces, como tú bien dices con el tema de los fondos, pues crea ciertas tensiones que a lo mejor no hay esa necesidad de esas tensiones, es sentarnos a escucharnos, decir, a ver, ¿tú qué quieres? ¿Yo qué quiero? ¿Por qué luchamos? ¿Cuál es el fin? ¿No? Entonces yo tiraría más por escucharlo entre redes, crear unos canales de... Ahora con la digitalización, pues mira, hay canales de WhatsApp que pues, se pueden tener entre la red. En APN hemos creado, en APN Castilla-La Mancha, recientemente mi compañera Alba y Sara han creado uno para que esas redes estén informadas y nutrirnos toda esa información
y poder, pues eso, escucharnos entre nosotros. Entonces, yo creo que se está haciendo bien, hay que ir un poquito más allá, pero yo creo que ahora mismo, como reto, pues sería, digamos, digitalizarnos un poquito más, ¿vale? Para tener una comunicación más fluida, pero creo que se está haciendo bien esa parte. Bueno, principalmente no dejando a nadie fuera, ¿no? Es básico y fundamental. Eso creo que se ha hecho y se sigue haciendo desde la organización o la red más grande a la organización o la red más pequeña. Y precisamente atender más a la más pequeña, porque es la que más lo necesita probablemente, no solamente por el tamaño, sino porque a lo mejor tiene menos posibilidades, ¿no? O menos facilidades para llegar a poder expresar cuáles son sus necesidades en otros ámbitos. Y sobre todo entendiendo que siempre lo que hablábamos antes de la diversidad aplicada a nosotros, ¿no? Y de las diferencias que nos hagan confluir hacia objetivos comunes, más que a marcar diferencias de intereses con los que también creo que tenemos que aprender a convivir, ¿no? Porque pretender que bajo un paraguas seamos todos iguales, vayamos todos caminando, que parece algo idílico, ¿no? Cuando estábamos comentando cómo nos sentíamos como tal, por la calidad humana principalmente, pero que a veces con intereses y con opiniones diferentes. Y eso hay que respetarlo. Desde el momento en el que se respeta y que hay diálogo, que hay comunicación, hay que buscar objetivos y puntos de confluencia comunes, sin rechazar ni descartar, pues eso, las diferencias, ¿no? Que al final, y definitivamente, si miramos hacia atrás, las diferencias son lo que nos han enriquecido y nos han permitido ser lo que somos en este momento, porque si no, ¿de qué tantas comunidades autónomas? Y menos mal que no hicisteis como en Aragón comarcas, que entonces ya menos mal que solo estaban en Aragón, que en Galicia no se pusieron en marcha, entonces si no ya nos morimos, ¿no? Pero ha sido un éxito, yo creo, que saber coger esa estructura ya creada para atraernos a todos y sentarnos a trabajar. Gracias. Han dicho los compañeros. Me pillas un poco fuera de juego porque en los 2 últimos años no estoy en el día a día de la red, pero yo creo que sí ha habido una sensibilidad para cambiar, y pongo algunos ejemplos, ¿no? Cuando las redes autonómicas, y me parece muy coherente, se reivindicó que hubiera una vicepresidencia que representara a las redes. Hubo un cambio de estatutos porque había un presidente y una vicepresidencia, siempre no estaba escrito casi, pero bueno, era de entidad estatal, y se reivindicó para dar más voz, ¿no? Para una mayor presencia. Luego esa estrategia que tenemos siempre, ¿no? De las asambleas, de los seminarios, hacerlos en diversas comunidades autónomas, pero con la participación de las autoridades de allí. Y de las entidades pequeñas, porque todas no pueden venir. O sea, yo creo que, claro, ya digo que los 2 últimos años, no sé si en eso ha habido un cambio, pero me parece que hemos ido evolucionando en eso, de que la gente se sienta cómoda, Quizá queda, eso ya es cosa más bien de las redes, que la más pequeñita sí pueda participar de alguna manera, pero hemos tenido hemos tenido la suficiente sensibilidad para hacer cambios, incluso en estatutos, para que hubiera esa mayor armonía entre lo estatal, entre las redes autonómicas. Además, no se pone nunca cortapisa a nadie. Yo creo que ahora es exponencial el número de entidades estatales. Esto es una red abierta. Casi todos los grupos que quieran, hay unos requisitos, cada vez es mayor la participación, ¿no? Esto no está cerrado, no es un espacio estanco. Vale. Para alinear con los 3 niveles, el autonómico, el estatal y el europeo, bueno, lo que creo que tiene que seguir haciendo la EAPN, como está haciendo ahora y muy bien, es seguir apoyando desde lo estatal a las autonómicas para que puedan hacer sus reivindicaciones ante los gobiernos correspondientes, y al mismo tiempo el traer todas las ideas de todas las propuestas y sus necesidades en las comunidades autonómicas
para que se trabaje a nivel estatal. A nivel estatal, como sigue haciendo, como sigue trabajando ante el Gobierno y ante los grupos parlamentarios, haciendo la incidencia política y la participación de las personas, y a nivel europeo creo que es importante, de alguna manera, ayudar a estructurar también a que otros países puedan tener unas EAPNs. No está en nuestra mano, pero ahora que Carlos Usías está allí de presidente desde hace bastantes años, seguro que conociéndole lo va a ir consiguiendo poco a poco, porque cuanto mayor sea también la fuerza, la fortaleza del tercer sector a nivel europeo, mejor nos vendrá a todos los países. No olvidemos que muchas de las políticas que tenemos aquí, muchas de las leyes que tenemos aquí vienen de Europa. Por lo tanto, la mayor incidencia con una voz única pero plural que podamos tener en Europa también es fundamental. Así que, bueno, Carlos no lo veo ahora en estos momentos por aquí, pero seguro que lo hace bien y con toda la fuerza de aunar voluntades, intereses y esfuerzos que le ha caracterizado siempre. Y ahora que no es mi jefe lo puedo decir porque nadie me va a acusar de pelota. Bueno, gracias. Gracias, Isabel. Bueno, ahora estamos en un momento, querido público, café o preguntas, con lo cual, si queréis decir algo cualquiera de vosotros para terminar o para decir algo y tal, perfectamente y vamos al... Porque lo he dicho antes, por un lado, entre los deberes que tenemos que hacer, yo creo que es necesario todavía sensibilizar más abajo, llegar a la ciudadanía. Tenemos un gran instrumento, tenemos muchos, pero un gran instrumento que es el estudio que hacemos de la situación de la pobreza en España. Está aquí Juan Carlos, yo creo que a él y a su equipo hay que darle la enhorabuena. Nos hemos encontrado con un cambio tremendo, porque hemos visto que un día en el país, digo el país porque es uno de los de mayor tirada, ha estado en portada nuestro informe. Ha habido unas intervenciones en todas las radios prácticamente de nuestro presidente, de las personas responsables, pero, por favor, es que no sé cómo hacerlo, no sé si vosotros tenéis amigos igual, está todavía, está muy, muy escondida la pobreza. Siento decirlo, ha habido incluso responsables políticos que han dicho, ¿dónde están los pobres? No se ven. Como dice muy bien Juan Carlos muchas veces, se confunde miseria y pobreza. Y todo esto que sabemos de realmente qué es pobreza y que lo tenemos ahí con estadísticas, por favor, yo creo que eso tiene que llegar a la ciudadanía, porque si no, es una frase hecha, que es una cuestión de todos, que no es de las ONGs, pero es verdad, es del empresario, es a la hora de pagar a la asistenta, es a la hora de la economía informal, eso hay que decirlo. Y luego, porque si no alguno me va a pegar, no me va a echar del patronato, pero me va a pegar, o no me va a invitar a comer o algo así. Hay una línea siempre muy difícil en la red. La red es de incidencia en general para el salario mínimo, para la ley de vivienda, para educación, prevención de la pobreza, pero a veces se echa de menos que cuando hay unas situaciones graves de un determinado grupo, no aparezca la voz de la EAPN. Es una línea muy frágil, porque las entidades que se dedican a ciertos colectivos, esto lo he vivido yo, colectivos no, por favor, personas, grupos, también, esto es mío, estoy hablando en familia. Entonces, hay que buscar la manera de que la red, que hace una incidencia transversal y de prevención de la pobreza y de poner en las agendas la pobreza y de esta interlocución que, como dice Isabel, somos en eso privilegiados, porque incluso he acompañado a Carlos al Parlamento Europeo para decir cómo hacemos nosotros la interlocución política, porque en otros países no ocurre. Sin embargo, quizá en determinados momentos de sufrimiento de un grupo, sí que la red tendría que manifestarse y ocuparse de ello. Creo que he cumplido, porque ya digo que si no, después me regañan.
¿Quieres acabar tú? Solo una cosa, no, acabar no, acabas tú, pero solo una cosa. Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Sally, que creo que la red tiene que hacer mayor pedagogía con la población en general para que conozca también las causas y de qué manera las propias personas pueden contribuir a luchar contra la pobreza y la exclusión social. Dar la enhorabuena a la EAPN porque no solamente en el país, en el Diario Vasco, yo también he visto el informe, ¿vale? En una comunidad. Cuando yo me fui eso no existía, la sociedad no nos visibilizaba apenas y hoy en día mis amigos de San Sebastián me dicen, hoy he visto la entidad en la que tú antes trabajabas, el informe de la pobreza que habéis sacado, o sea que enhorabuena. Y por último decir que estamos de conmemoración, de celebración de los 20 años de la EAPN, pero que ojalá un día no tengamos que celebrarla, ¿vale? Porque, como el feminismo, ojalá algún día no tengamos que celebrar nada más. José, me matas. Ahora el público. Ahora el público te mata. No, ahora voy a decir una cosa. Hasta ahora te querían, ¿eh? Ahora voy a decir una cosa porque los que me conocen, tengo por aquí, no está, pero me dicen, nunca te va a salir una úlcera porque digo bastante lo que pienso. Y también me gustaría que se tuvieran en cuenta a la hora de participación, por supuesto, como es nuestra misión, la participación de las personas que sufren pobreza, pero en general la participación de todos. Y ahí no quiero hablar por mí ni represento a nadie, pero sí que me parece que es el sentir, que hay otros compañeros, la participación también de las personas mayores. Las personas mayores también tenemos el mismo derecho a participar. Esto tiene que ser intergeneracional y permitidme también así, porque estamos en familia, la participación de las mujeres mayores. Porque a nadie le extraña que el presidente de los Estados Unidos es que es más mayor que yo, es que se va a presentar otra vez. Y realmente yo creo que ahí a veces, porque no es de buenos ni malos, pero hay ahí un pensamiento colectivo de esta señora que tiene nietos y está por aquí. Entonces, me gustaría solamente eso, que la discriminación no puede ser ni por edad, ni por creencias, ni por origen, ni por ninguna causa, ni por orientación sexual, ni por ninguna. Y también por edad. Bueno, pues gracias a las 4. Nos queda trabajo para 20 años, no sé, esperemos que sean bastantes menos, pero gracias, pero bueno, sumando a todos los que estamos aquí, bueno, y con el esfuerzo realizado hasta ahora y el ejemplo, malo será, como decimos en Galicia. Así que muchas gracias a todas y a todos.